En este ejemplo daremos la ecuación general de una elipse, y pedimos escribir la ecuación en forma estándar, así como el gráfico y encontrar los componentes clave de la elipse. La ecuación estándar de una elipse se da aquí. Para escribir esto en forma estándar, debemos formar un trinomio cuadrado perfecto en términos de sí para obtener la cantidad cuadrada x, h y la cantidad y, k cuadrada. Entonces, para el primer paso, vamos a agrupar los términos x, y los términos y juntos y mover la constante hacia el lado derecho. Tenemos 4x cuadrados y luego, 32x, entonces más 9 y cuadrado, 54 y. Luego vamos a restar 109 hexanewtones a ambos lados. Entonces tendríamos igual menos 109. Y ahora vamos a completar este cuadrado en la x parte y la parte de la ecuación, pero antes de hacer esto queremos al coeficiente del x plazo cuadrado y el coeficiente del plazo cuadrado y será 1. Así que iremos al factor 4 de estos primeros dos términos. Así tenemos 4x la cantidad de x cuadrados para factorar 4 de 32 que sería 8, así que nosotros, 8x. Y ahora vamos a formar nuestro trinomial cuadrado perfecto dentro de la paréntesis. Así que tenemos más una constante, que encontraremos en un minuto. Además, factoraremos 9 de los segundos dos términos. Tenemos 9x la cantidad y cuadrado, 6y. Y, de nuevo, vamos a completar este cuadrado. Dentro de la paréntesis, tenemos que agregar una constante aquí. Esto va a ser igual menos 109 más dos constantes para mantener la igualdad con el lado izquierdo. Y para completar este cuadrado en x cuadrado, 8x vamos a tomar la mitad de 8, que sería menos 4 y luego cuadrado, que sería 16. Así que vamos a agregar 16 aquí, lo que hará que este sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero porque este 4 aquí, estamos realmente agregando 4 por 16 al lado izquierdo, que sería 64. Para mantener la igualdad, tenemos que agregar 64 al lado derecho. Así que no podemos olvidarnos porque este 4 aquí, no acabamos de agregar 16, agregamos 64. Y ahora para completar este cuadrado en y cuadrado, 6 años tomaremos la mitad de menos 6 y cuadrarlo. Eso es menos 3 cuadrado, eso es 9. Así que agregaremos 9 aquí, pero aviso si distribuimos, realmente estamos agregando 81, así que tenemos que agregar 81 al lado derecho para mantener la igualdad. Ahora vamos adelante y factorará este trinomial y este trinomial, que, de nuevo, deben ser perfectos trinomiales cuadrados. Así tenemos 4x2 binomiales donde tenemos x y x. Los factores de 16 que añaden a menos 8 serían menos 4 y menos 4. Aviso como tenemos un trinomio cuadrado perfecto porque nuestros dos factores son iguales más 9. Y luego tenemos y. Los factores de 9 que añaden a menos 6 serían menos 3 y menos 3. Otra vez, aviso como tenemos dos factores iguales, y entonces menos 109 más 64 más 81 es igual a 36. Así que ahora estamos cerrando. Tenemos 4x la cantidad x, 4 cuadrados más 9x la cantidad y, 3 cuadrados igual 36. Recuerda nuestra ecuación debe igual 1. Porque tenemos 36 hexanewtones el lado derecho, dividiremos todo por 36. Dividemos por 36, esto por 36, y esto por 36, y esto simplificarán muy bien. Hay 4 hexanewtones 4 y 9 4 hexanewtones 36. Hay 9 hexanewtones 9. Y 9 hexanewtones 36, y esto simplifica bien a 1. Así que nuestra ecuación estándar es la cantidad x, 4 cuadrados, dividido por 9 más la cantidad y, 3 cuadrado dividido por 4 igual 1. Aviso como el denominador más grande está bajo la parte 10 de la ecuación. Por lo tanto nuestro elipse tendrá un eje mayor horizontal. Así que ahora iremos adelante y encontrar los componentes clave y graficar este elipse. Así que de nuevo, porque el denominador más grande está bajo la parte y de la ecuación, sabemos que tendremos un eje principal horizontal. Así que nuestro elipse mirará algo como este donde el centro tiene coordenadas
La distancia desde el centro a los dos endpoints del eje principal o las verticas es igual a las unidades a, y la distancia desde el centro a los dos endpoints del eje menor es igual a b unidades. Mirando nuestra ecuación, porque tenemos x, 4 la coordinación x del centro sería 4, y porque tenemos y, 3 la coordinación y del centro sería 3. Así que vamos adelante y trace este centro, que estaría aquí. Siguiente porque el denominador más grande es 9. Sabemos a cuadrado igual 9. Porque solo estamos preocupados por el valor positivo de a, sabemos que a igual 3. El denominador más pequeño sería b cuadrado, so b cuadrado igual 4. Y el valor positivo de b sería b igual 2. Así que ahora conocemos los valores de a y b, podemos encontrar los puntos del eje principal, también llamamos las verticas y los puntos del eje menor. Porque sabemos que tenemos un eje principal horizontal, los entornos del eje principal serán unidades a la izquierda y derecha del centro. Así que este es nuestro centro, y a igual 3, una punta del eje principal estaría aquí 3 unidades, a la derecha. El otro endpoint sería 3 unidades a la izquierda o aquí. Para que podemos mirar el plano coordinado, y decirle los entornos del eje principal o nuestras verticales tendrían coordenadas, y coordenadas. Por supuesto, también podríamos haber sumado y restado 3 de la coordinación x del centro. Entonces, otra vez, este es el eje principal, y desde b igual 2, esto nos da la distancia del centro a los dos endpoints del eje menor. Por lo tanto un endpoint del eje menor sería 2 unidades sobre el centro aquí, y el otro endpoint sería 2 unidades bajo el centro, que estaría aquí. Así que las coordenadas serían y. Aviso como también podríamos agregar y restar 2 de la coordinación y del centro para encontrar estos enfoques. A continuación, se nos pide que encontremos las coordenadas del foci. Volver a nuestro diagrama aquí. Aviso como el foci será unidades a la izquierda y derecha del centro, de nuevo, desde que tenemos un eje mayor horizontal. No sabemos el valor de c aún, pero sabemos a squared y b squared, por lo tanto, podemos utilizar la ecuación a cuadrada igual b cuadrada más c cuadrada para encontrar c cuadrada, y eso c. Comencemos por resolver esta ecuación por c cuadrada. Restruyendo b cuadrado en ambos lados. Eso nos daría c cuadrado igual a cuadrado, b cuadrado. Así que tendríamos c cuadrado igual a cuadrado. ¿Cuál es 9? B cuadrado. ¿Cuál es 4? So c cuadrado igual 5. Solo estamos preocupados por el valor positivo de c, así que tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados. So c igual raíz cuadrada 5. Porque vamos a utilizar esto para plotar puntos en el plano coordinado, dejemos obtener una aproximación decimal. Esto debe ser aproximadamente 2.236. Volviendo a nuestro gráfico, ahora sabemos c igual raíz cuadrada 5 a aproximadamente 2.236. Lo que significa que las dos foci serán aproximadamente 2.236 unidades a la izquierda y a la derecha del centro, tan aproximadamente aquí y aquí. Aviso como tenemos que agregar y restarse a la coordinada x del centro para encontrar las coordenadas del foci. Entonces, si el centro tiene coordenadas, el enfoque a la izquierda tendría coordenadas. Y el punto a la derecha tendría coordenadas. Ahora queremos encontrar la excentricidad, que igual c dividido por a donde sabemos c es la raíz cuadrada 5 y a igual 3. El valor decimal de este es aproximadamente 0.745. Cuanto más cerca esté este valor, más se alargará el elipse. Cuanto más cerca esté de 0, más circular será el elipse. Y finalmente grafaremos nuestra elipse. El gráfico parecerá algo así.
Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.